En el capítulo anterior de Jujutsu Kaisen Módulo, la batalla escala a niveles impresionantes. Dabur y Majoraga se enfrentan en un choque brutal de fuerza y técnica, aunque no son los únicos en el combate. Paralelamente, Maru y Toguri también entran en acción, convirtiendo el campo de batalla en un caos total. Durante la primera instancia, el hechicero parece tener la ventaja, anticipando a cada movimiento y dominando el ritmo del enfrentamiento. Sin embargo, la situación cambia cuando Maru decide activar su conjuro, liberando un poder oculto que altera por completo el equilibrio del combate. A partir de ese momento, la lucha toma un rumbo inesperado y la tensión no deja de aumentar. Antes que la pelea continúe, Toguri se queda inmóvil por un instante, atrapado en sus pensamientos. Su mente vuelve una y otra vez a la misma pregunta: ¿por qué su padre se fue justo cuando nació Yuka? Esa duda lo persiguió. Primero quiso saber qué clase de hombre había sido. Sin respuesta por parte de su madre ni de sus abuelos, que siempre evitaban el tema, Toguri decidió investigar por su cuenta. Fue así como terminó hablando con algunos miembros del clan Gojo, quienes le reveló fragmentos del pasado. Su padre era un hombre serio, estricto y con una mentalidad de líder. Muchos incluso decían que se parecía demasiado a su abuelo, Yuta Okkotsu, no solo en carácter sino también de apariencia que cargaba sobre sus hombros. Pero la pregunta seguía en pie: ¿por qué desapareció? Toguri llegó a una conclusión inquietante: vivir bajo las reglas tan rígidas lo estaba consumiendo. A diferencia de las generaciones de su abuelo, los hechiceros actuales le parecían débiles, esto carente de poder necesario para enfrentar lo que estaba por venir. Esa pregunta constante terminó por atormentarlo, debilitándolo poco a poco, tanto mental como físicamente. Sin embargo, lo más impactante ocurrió poco antes de su desaparición. Testigos afirman haber visto a su padre reuniéndose con un hombre encapuchado, con una cicatriz marcada en su rostro. Aquel hombre no era más que Itadori. La circunstancia de ese encuentro sigue siendo un misterio, aunque una frase quedó grabada en la memoria de un testigo escuchando la conversación: no me importa. Eso solo aumentó las dudas de Toguri. ¿Por qué se fue su padre cuando nació Yuka y no cuando él nació? Investigando más, descubrió que la respuesta parecía estar ligada a algo crucial: las técnicas malditas. Al saber que su hija había nacido con una técnica maldita, su padre sintió que su deber ya estaba cumplido y decidió marcharse. Aún así, la pregunta no dejaba de perseguirlo: ¿qué habría pasado si él también hubiera nacido con una técnica maldita? Si Yuka no hubiera nacido, o si, aún nacido, no hubieran despertado ningún poder, su padre no se habría ido en otras circunstancias. Aún así, con toda esta información que había reunido, Toguri decide no contarle nada a su hermana. Yuka siempre fue demasiado inteligente como para no atar los cabos sueltos. Sin más vuelta, la historia regresa al presente. La batalla continúa. Toguri lucha para sobrevivir a la técnica de Maru, aferrándose con toda su fuerza para no caer el vacío que se abre bajo sus pies. Sus músculos tiemblan, sus heridas arden. Y entonces Maru aparece de repente a él y lanza un ataque directo. Toguri logra esquivarlo por poco. Aprovechando ese instante, intenta contraatacar, pero Maru no es ningún ingenuo. Desactiva su técnica en el momento exacto y Toguri cae violentamente. Sin darle respiro, Maru se abalanza sobre él. Toguri apenas alcanza a bloquear el golpe con su espada y en un movimiento rápido y preciso logra desarmarlo. Sin embargo, una mínima distracción le cuesta caro. Maru conecta un golpe directo que lo envía volando fuera del combate. Mientras que cae, otro puñetazo lo impacta en el aire, lanzándolo aún más lejos. Decidido a terminar con todo de una vez, Maru concentra su energía y desata un ataque devastador, tan poderoso que destruye por completo un edificio. Aún así, no siente satisfacción alguna, está atacando a un amigo, y eso pesa más que una victoria. Entre los escombros, Toguri yace gravemente herido. Su cuerpo apenas responde, pero su voluntad sigue intacta. Incluso en este estado, intenta levantarse y continuar luchando. Entonces ocurre algo inesperado: el anillo de su abuelo comienza a brillar, la oscuridad a su alrededor se distorsiona y de ella emerge Rika. Su presencia es abrumadora. Rika observa a Toguri y se queja, burlona y molesta de que haya terminado igual que Maki, sin energía maldita. Aún así decide ayudarlo, no por compasión, sino por orden directa de Yuta. Sin perder el tiempo, Rika se fusiona con su cuerpo, poseyéndolo por completo. En ese instante, la presión cambia. Con una velocidad impresionante, Toguri se lanza contra Maru y le acierta un golpe brutal, uno que sacude el campo de batalla y marca un giro definitivo en el combate. Antes de continuar, es importante recordar que es el anillo de Yuta. Se trata de un objeto maldito registrado en el almacén prohibido de Clan Gojo. Este anillo contiene la inmensa energía maldita de Yuta, además de la voluntad de Rika, quien responde únicamente a su autoridad. Con esto aclarado, retomamos la pelea. Toguri se lanza contra Maru a una velocidad impresionante y lo golpea. Por momentos, la personalidad de Rika comienza a manifestarse, algo que incomoda a Toguri y lo irrita. Mientras tanto, Maru soporta los golpes y se pregunta qué es exactamente esa extraña
apariencia. Al observarlo con atención, Atsuguri nota como una enorme cantidad de energía maldita fluye directamente desde el anillo. En ese instante recuerda que ese anillo pertenecía al abuelo de Yuta. Además piensa que una energía de tal magnitud no podría almacenarse en un solo recipiente común, entonces llega a la conclusión inquietante: Yuta debía poseer una cantidad descomunal de energía maldita, tanta que habría tenido que verter en el anillo poco a poco, durante décadas. Aún así, Maru decide dejar esas dudas de lado y concentrarse por completo en el combate, aumentando la intensidad de su técnica, pero incluso así, nada parecía afectar a Atsuguri. Sin dudarlo, lo sujeta y le propina un brutal golpe en la cabeza, seguido de otro ataque que lo envía hacia atrás. A pesar de todo, Maru logra resistir, sin embargo no puede creer que la fuerza de Atsuguri, combinado con la energía maldita del anillo, sea suficiente para imponerse a su propia técnica. Sin decir más, Atsuguri decide terminar con esto. Antes de atacar le pide disculpas, aclarando que va a ganar sin importar el método que tenga que usar. Sin embargo, Maru responde aumentando su poder. Del suelo brotan plantas y enormes troncos, envolviendo el campo de batalla. Con firmeza le dice que no se disculpe, ya que él hará exactamente lo mismo. Pero por ahora dejamos el enfrentamiento para volver una vez más a la pelea entre Dabura y Majoraga. Desde abajo, Dabura observa al Shikigami y se da cuenta que la atmósfera ha cambiado. Aún así, no duda y continúa atacando, lanzando una poderosa técnica de luz. Sin embargo, Majoraga lo neutraliza y destruye el ataque, algo que deja a Dabura totalmente sorprendido. Sin darle más tiempo de reaccionar, Majoraga aprovecha su enorme velocidad y aparece a su lado, lanzando un golpe directo, que Dabura logra bloquear, seguido de un contraataque inmediato, pero para su sorpresa, el golpe no le causa ningún daño al Shikigami. Antes que pueda asimilarlo, Majoraga responde con otro ataque, logrando herir al rostro de Dabura. Acto seguido, él continúa presionándolo con un nuevo golpe. En ese momento, Dabura finalmente entiende cómo funciona la habilidad de su oponente. Al recibir y analizar una técnica, Majoraga se adapta a ella, y cuando la rueda completa su giro, la adaptación es total. A partir de ese punto, ya no habrá forma de usar la misma técnica contra él. Mientras que procese esta aterradora verdad, Dabura es superado por una lluvia de golpes, y por primera vez, un pensamiento cruza su mente con total claridad: podría perder. Pero justo entonces, en el medio de la desesperación, recuerda su amistad con Doula. En ese recuerdo le devuelve la determinación para seguir luchando. Recuerda cómo solía pasar tiempo a solas con él, en más de una ocasión. Doula le preguntaba por qué hacía eso. Dabura, en su inseguridad, interpretó aquellas palabras como una señal que Doula no quería estar con él. Aunque la respuesta fue muy distinta, Doula le aseguró que no era así, y que lo consideraba su rival más digno. Aún así, no dejó de señalar lo duro que debía ser aislarse de su propia tribu y de su hermana. De regreso al presente, Dabura es arrojado contra un edificio, estrellándose con violencia y cayendo al suelo gravemente herido. En el medio de la derrota, apenas logra murmurar que Doula era alguien increíble, y con el rostro lleno de pánico, admite que todo su cuerpo le duele, y que por primera vez siente miedo. Aunque otro recuerdo surge con fuerza, Dabura le confesaba a Doula que se sentía incómodo dentro de su propia tribu. Él creía que lo envidiaban, y que no aceptaban su presencia por ser demasiado fuerte. Siempre ganaba sin esfuerzo, sin siquiera darlo todo. Ese rechazo silencioso le pesaba más que cualquier herida. Por eso, aunque era un guerrero poderoso, en el fondo no quería luchar. Doula escuchó eso con silencio y se rió. Dijo que estaba equivocado. No era que no quisiera pelear, era que nunca había peleado por un motivo real. Dabura no entendió del todo esas palabras, pero Doula fue claro. Había cosas que no se podían explicar. Esto lo comprendería solamente viviéndolas. Y le asegura que algún día aparecerá alguien lo suficientemente fuerte para derrotarlo. Entonces lo entenderá. Volviendo al campo de batalla, Majoraga no le da ni un respiro. El Shikigami continúa atacando sin detenerse, golpe tras golpe, mientras que Dabura, al borde del colapso, comienza a darse cuenta que aquel momento del que hablaba Doula finalmente ha llegado. Golpe tras golpe, el cuerpo de Dabura queda cada vez más herido. Mientras tanto, en lo más profundo de su mente, una verdad finalmente se revela. Pelea porque no quiere hacerlo, o pelear porque las circunstancias te obligan. Ahora entiende que ninguna de esas dos cosas es pelear de verdad. Entonces recuerda las palabras de Doula: luchar para proteger al Rummel. Y justo en ese recuerdo surge la imagen de alguien más, su hermana, quien siempre confiaba en él sin dudarlo. Ese sentimiento por primera vez le da un propósito claro. Sin más, Dabura comprende que ya no pelea por orgullo ni por obligación, pelea para quienes creen y por quienes dependen de él. Ahora sí tiene un motivo real para luchar en serio. En ese instante, Majoraga lanza un golpe devastador, pero esta vez Dabura lo detiene con sus propias manos, forzándolo a retroceder varios pasos. El campo de batalla queda en silencio por unos segundos. Dabura toma una decisión definitiva, sabe que no puede usar su conjuro, ya que Majoraga lo anularía por completo. Por eso, elige otro camino. Lucha únicamente con su cuerpo y voluntad, llevando sus límites al extremo, dispuesta a ganar con sus propias manos. Y así, con esa determinación renovada, termina el capítulo 18 de Jujutsu Kaisen Módulo.